jubilado. ¿Qué es el adulto mayor? ¿Cierto? Es el término o nombre que reciben quienes pertenecen al grupo etario que comprende personas que tienen más de 65 años de edad. ¿Cierto? Entonces, ese es el término con que nosotros denominamos adulto mayor. 65 años de edad o más. Se escucha entrecortado. Señora, creo que sí, señora. Ah. ¿Grabando la clase? Creo que sí. Sí, ya la están grabando. Ahí ya está grabándose. Continuemos. Decimos entonces que adulto mayor es las personas que tienen 65 años o más. Pide disculpa a la compañera, la señora Patricia, porque no puede estar haciendo trámites en la EPS. Bueno, continuamos. Siguiente, Wendy. Sí, estamos como teniendo un poquito de inconvenientes, por eso estoy hablando lo más lento posible para que no haya tanta Ya, bueno. Los derechos del adulto mayor están aprobados en la Convención de Ginebra de las Naciones Unidas. Para todos y todas, esta conferencia se está grabando, esta presentación, ¿de acuerdo? Entonces, les pido por favor, pues, comprensión si se escuchan entrecortados, si le llega la comunicación, porque pues ya es netamente pues, de conexión. Entonces, vamos a tratar de hablar pausadamente y que ustedes me puedan entender. Los derechos humanos los derechos del adulto mayor están avalados por la Convención de Ginebra de las Naciones Unidas en 1982. Estos derechos competen tener acceso a alimentación, agua, vivienda, vestimenta y atención de salud adecuada, a programas educativos, tener la posibilidad de vivir en entornos seguros y adaptables, poder residir en su propio domicilio por tanto tiempo como sea posible, permanecer integrados en la sociedad, participar activamente en la formulación y la aplicación de políticas que afecten directamente en su bienestar. Entonces ahí estamos viendo los derechos de cada uno de a los que hace mención esta convención, que tiene que ver con todo lo que viene encaminado, que es el entorno y el sitio donde está o domicilio donde vive el adulto mayor. Siguiente, por favor. Buenas tardes, Fanny. ¿Cómo estás? Poder participar en la determinación de cuándo y en qué medidas cesarán de desempeñar actividades laborales, ¿cierto?
Pues eso aquí en Colombia, pues lastimosamente llega a la edad de retiro laboral y la persona pues tiene que abandonar sus cargos de la empresa que sea, ¿cierto? No hay una preparación, no hay digamos, una formulación de políticas que vayan encaminadas al trabajador que va a pasar pues su periodo de jubilación. Entonces es importante también hacer énfasis a nivel de las empresas. Ahí está la ley o está contemplado pues dentro del marco legislativo lo que tiene que ver pues el plan nacional, plan o de envejecimiento saludable y de tercera edad, pero no está contemplado la parte de pre-retiro laboral, que es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? Poder formar movimientos, asociaciones de personas de edad avanzada, poder buscar y aprovechar oportunidades de prestar servicio a la comunidad, ¿cierto? Desde la parte de voluntariado, desde la parte del liderazgo, desde la parte de que usted pueda intervenir en procesos comunitarios, tener acceso a servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores niveles de autonomía, protección y cuidado. Entonces es importante tener esto, que cada adulto mayor tenga accesibilidad a servicios, ¿cierto? ¿En pro de qué? En pro del bienestar de ella y en pro de la comunidad donde se encuentra. Básicamente es un poquito lo que quiere decir esta parte de derechos, que es muy extensa, pero que pues yo la pude sintetizar ahí un poquito dentro de la presentación. Siguiente, Wendy. Wendy. Vamos con la siguiente. Poder buscar y aprovechar oportunidades. Bueno, ya la habíamos comentado. Seguimos con la otra, Wendy. Wendy. Leandro, vas a seguir yo la puerta. Hasta luego, hasta luego. Bueno, entonces seguimos con la siguiente, Wendy. Hola. Hello. Hola. Wendy. Doña Wendy, por favor, que si pasa la diapositiva. Buenas tardes, lo que pasa es que las estoy pasando, pero creo que la profe tiene el mismo inconveniente la vez pasada y es que le llegan los mensajes tarde. Pero es que está en esa diapositiva hace rato. Bueno, poder disfrutar de sus derechos humanos y libertades fundamentales cuando residen en hogares e instituciones donde se les brinde cuidado o tratamiento.
aprovechar las oportunidades para desarrollar plenamente su potencial y tener acceso a los recursos educativos, recreativos, culturales. Dentro de la sociedad, dentro de la sociedad, ser aceptados, de no ser infantilizados, de no ser discriminados, ¿cierto? Aunque hoy la sociedad nos presenta una cultura del ego, ¿no? Del egocentrismo. Y va siempre a culturizar la parte de la juventud. Tener acceso a medios apropiados de atención institucional, ¿cierto? Recibir un trato digno, independiente de su edad, sexo, raza o procedencia étnica, discapacidad u otras condiciones, ¿sí? Siempre resaltamos esa parte. Poder vivir con dignidad y seguridad. Un trato digno, y ese trato digno va unido a que haya unas mejores condiciones, ¿cierto? Que haya siempre un trato digno y mejor reglamentación y mejor atención por parte del gobierno, por parte de los estamentos sociales y estamentos institucionales. Poder vivir con seguridad, libres de explotaciones y de malos tratos físicos y mentales. ¿Sí? Que hacemos énfasis en la no violencia contra ellos y la no violencia directa. Deberes legales de los hijos, ¿cierto? Deberes legales de los hijos. Deberes legales de los hijos. Wendy, continuamos. Wendy. Continuamos, Wendy. Profe, estamos en los deberes legales, en la diapositiva de deberes legales. Wendy. Wendy. Profe, ella tiene una diapositiva que dice deberes legales de los hijos con los padres mayores. La señora no escucha. Creo que la profesora no nos está escuchando. Sí, no va a tocar buscar otro mecanismo, porque es que ella como que escucha todo tarde. Sí, Ya exactamente. se va a conectar la profe desde el celular. Lo que pasa es que ella cuando se conecta al computador tiene este inconveniente con el internet. Y vieron la vez pasada, ya al rato se conectó desde el celular y ya pudimos hacer la clase bien. Pero lo que pasa es que nos exigen que cada docente tenga de fondo el logo de San Cristóbal. Entonces, desde el celular no se puede ver este fondo. Pero pues igual ya le dije a la profesora que se conectara desde el celular para que se pudiera dar la clase bien. Entonces, denme unos minuticos mientras la profe se desconecte y ya se vuelve a conectar desde el celular. Gracias, Wendy. Un segundito. Buenas tardes. Estamos aquí de nuevo.
pues, desde el celular porque algo le pasa al computador o hay interferencias en cuanto a la red de internet a esta hora. Entonces, pues ya les pido disculpas, pero pues ya se me sale de las manos esta situación. Estamos aquí en lo que tiene que ver derechos legales de los hijos para con los padres y estamos hablando que todos los padres que no reciban pensión no hayan sido cotizantes. Ninguno de estos sistemas de pensión que hay en el gobierno colombiano, los hijos por legal, un marco legal, tienen que cubrirles todas las necesidades. Y esas necesidades van hasta alimentarias, ¿cierto? Y todas las que, todo lo que necesiten los adultos mayores, ¿sí? Los hijos que no cumplan estas obligaciones podrán ser demandados, ¿sí? Por inasistencia alimentaria, ¿sí? Así que eso es aplicable según el Código Civil, según la ley que les comenté al principio. Ante la unidad de asignaciones de la Fiscalía General de la Nación o ante su estancia a la comisaría de familia, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Los hijos de adultos mayores que después de hacer esta, digamos, demanda, pasado por todas estas instancias, si no cumplen, pues tendrán que judicializarse y el judicializarse los va a llevar a la prisión, ¿sí? De 1 a 2 salarios mínimos, según sea lo que esté devengando la persona. Es para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Muchas veces uno dice, ay, es que mi hijo, pobrecito, mi hijo, no. Esa ley se llama la ley 1850, y usted la puede buscar en internet y descargarla. 19 de julio del 2017, que es la ley de protección al adulto mayor en Colombia, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Si usted conoce casos, o conoce o está viviendo digamos, cerca a algo, para que usted tenga en cuenta eso. Previo conocimiento también, pues asesoría legal ¿de qué? De qué conocimiento de la parte legal para que usted pueda hacer. Bueno. Profe, una pregunta, ¿esa ley cumple es con las personas que no tienen pensión o con las pensionadas también? No, básicamente con aquellos, ahí se hace mención a aquellos que no reciben ningún tipo de pensión o ninguna renta, ¿sí? Pero por obligación, usted tiene derecho a solventarle las necesidades a sus padres, ¿sí? A sus padres, si no han tenido ningún tipo de remuneración pensional, digámoslo así, ¿sí? Esa ley. Pero si en determinado momento el caso es extremado, pues también se puede judicializar la persona, ¿sí? Porque de todas maneras, si los papás viven con uno por inasistencia alimentaria, no importa si no tenga pensión, si no trabajó, usted debe, por ley, debe pagarles todas las necesidades a sus papás, ¿sí? A sus papás. Mamá, si tiene mamá o si tiene papá, según sea el caso. Entonces, todo eso va a comisaría de familia, expone su caso y después va a otra instancia que es la fiscalía, ¿no? Para judicial y entablar la demanda. Ya esa parte los asesora ya la parte legal ahí según sea el funcionario que esté de turno, ¿sí? Entonces usted va y expone su caso. ¿Listo? Esa ley, la ley 1850 del 19 de julio del 2017, ¿sí? Para que la tengan en cuenta. Siguiente. Maltrato por descuido. Maltrato por descuido, negligencia o abandono en persona mayor de 60 años
bajo la modificación de la ley 590 del año 2000. En su artículo dice que el que someta a condición de abandono y descuido a persona mayor con 60 años o más genera afectación en sus necesidades de higiene, vestuario, alimentación, incurrirá en prisión de 4 a 8 salarios mínimos en multa, según sea, ¿no? Perdón, de 4 a 8 años cárcel, según sea de 1 a 5 salarios mínimos. ¿Sí? Usted está incurriendo en situación de abandono. Además está incurriendo en situación de maltrato y de inasistencia alimentaria. Entonces tiene 3 causales para que le apliquen esa ley, ese artículo que dice allí. Entonces, ¿bajo qué? Bajo, si está ganando esta cantidad de dinero en su salario, pues eso incurrirá y tendrá que pagar, según sea. ¿Sí? Y si no, pues entonces va a prisión de 4 a 8 años. ¿Por qué esta normativa? Porque tenemos que abrir los ojitos, digámoslo así. Tenemos que abrir las expectativas y tenemos que estar abiertos a todo esto para que después no nos metan los dedos a la boca, ¿sí? Según sea nuestro caso. Usted se asesorará de una persona que conozca más esta ley a fondo y podrá hacerlo, ¿sí? Pero por Profe, ¿le puedo hacer una inasistencia alimentaria también incurrirá en delito, porque es un delito. profesora? Wendy, Yo creo que es por tema climático, muchas gentes salieron, toca esperar que vuelvan a entrar. todas esas preguntitas que ustedes tengan, al final vamos a tratar de irlas resolviendo. Bueno, estamos ahí en la que dice que bueno, por descuido, negligencia, ¿cierto? Cancelación, haberse asumido el abandono de la persona por parte de la institución a la que corresponde el cuidado. Si usted tiene su adulto mayor en una institución, esa institución lo tiene en una situación de abandono, no le da las suficientes necesidades, satisface las necesidades del adulto mayor, esa institución será causal de cancelación de permisos y funcionamiento, más una multa de 20 salarios mínimos legales vigentes. ¿Sí? Porque hoy en día las instituciones a veces hacen y deshacen. ¿Sí? Ah, no, pues, aquí no pasa nada, aquí no pasa nada, no. Según la ley, mire lo que dice allí, el abandono de la persona por parte de la institución, por eso usted tiene que estar no volviéndose intensa, ni volviéndose a toda hora, ¿sí? Como ocurre con los familiares de las personas que ingresan a los adultos mayores en los hogares, en los centros de promoción social. No, no es intensidad, es saber en qué condiciones queda y cómo dejo mi pariente, y al cual yo tengo que estarle, pues no todo el día, ¿no? Porque pues eso se sobreentiende que hay espacios y hay tiempos para uno ir y visitarlos y ahí hablar directamente con las partes administrativas de la institución o del hogar, donde usted tenga, pues, integrado su adulto mayor. Entonces, el abandono de la persona por parte de la institución, o sea, y eso ocurre en 20 salarios mínimos legales vigentes, ¿sí? Entonces, todas las instituciones deben de saber, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha ocurrido casos, y hace como 2 años vine, a propósito, ocurrió en una institución en Pereira, una fundación. Habían llevado la señora allá a la institución con todo en una situación previa de Alzheimer, y la familia la dejó al cuidado de la institución, de los cuidadores supuestamente a la institución. Y ellas notaban ciertas situaciones, pero pues eso como siempre se pasó por
por inadvertido. Para no alargar más la situación, ellos quedaron como cierto pensando en todo esto y que no, a veces llamaban y iban y no les daban una respuesta como clara sobre lo que ellos preguntaban. Y total fue que el adulto mayor falleció, la señora, ¿sí? Víctima de maltrato, ¿sí? Víctima de maltrato por parte de esa fundación que ya no existe, ¿sí? No sé, la cerraron, me imagino que harían las disposiciones legales y la cerraron y bueno, pero a eso es lo que yo voy, hay que estar, no volvernos intensos, ¿sí? Porque los familiares tenemos ese problema, ¿sí? Que queremos estar encima de los cuidadores, no, hay que dejarlos trabajar, dejar que realicen su trabajo, siempre y cuando nosotros estamos también mirando a ver cómo está mi adulto mayor, mi pariente, al cual yo tengo en una institución, para que no se vaya a ocurrir este tipo de desenlaces tan fatales y tan tremendos como es la muerte de ellos, por una situación de negligencia y de maltrato. Continuemos, Wendy. La ley 1315 del 2019, en su artículo dice que los centros de protección social, que son así llamados, y los centros día, que son los centros día donde están en el día, como su nombre le indica, por horas, ¿cierto? Así como las instituciones de atención deberán acoger a los adultos mayores afectados por casos de violencia intrafamiliar como medida de protección y prevención, ¿sí? Están obligados. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces dicen no hay cupo, ¿sí? O se limitan, pues, como todo, ¿no? Opera en nuestro país por influencias. Entonces, pues, pero están en la obligación de hacer esto, de acogerlos, y más cuando amerita que el adulto mayor está en situación de riesgo. Situación de riesgo es una situación de maltrato y de violencia. En la ley 1251 del 2008, del artículo 28, se establece funciones del Consejo Nacional del Adulto Mayor, ¿cierto? Que a propósito funciona el Cabildo del Adulto Mayor también en algunos municipios y en algunos departamentos de nuestra Colombia. Y tiene como función formular y evaluar el funcionamiento de los planes y programas de protección y lucha contra la violencia que se ejerce a los adultos mayores, ¿sí? Que es mucho. La violencia, recordemos que no es solo física, sino que también psicológica y también de otro tipo de situación. Siguiente, Wendy. Promover la creación de redes de apoyo para asegurar los vínculos, es importante. Las redes de apoyo, la familia, vecinos, ¿cierto? Hijos, parientes. La compañía y el apoyo del núcleo familiar, evitando así la institucionalización y la penalización. Qué bueno si esto se volviera un eco en todas las familias colombianas y en todos los hogares, ¿no? Pero hoy en día, pues, debido a tantas situaciones que no hay quien cuide al adulto mayor, entonces recurrimos aquí, a la institución, al centro día, al centro vida, al centro de promoción social, que son las diferentes modalidades que existen, ¿cierto? Que existen. Entonces, pues a eso. Pero lo ideal es que no se lleve el adulto mayor a la institución, que permanezca en el núcleo familiar, que trascienda las relaciones familiares, que haya unidad, que haya amor y que haya de todas maneras esa parte que para ellos es muy importante, ¿cierto? Continuemos. La ley 590 del 2000 se modificó en el artículo 229 que hablaba sobre la violencia intrafamiliar. El que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado, a una pena mayor y prisión de 4 a 8 años. Se duplica de la mitad de las 3/4 cuando recaigan en un adulto mayor. Miren, o sea, 3 de las partes se duplica esa pena, entonces ya no van a hacer ni, si tiene 4, entonces le va a duplicar,
¿cierto? A las 3/4 partes. Cuando el afectado sea un adulto mayor de 60 años en situación de ¿qué? De incapacidad y disminución física, sensorial y psicológica. ¿Sí? Entonces, esto es bueno que ustedes amplíen este panorama. Si ya lo conocen, pues se fundamenten más y puedan saber cuándo existe una situación que amerite que yo vaya y entable estas situaciones y que va en contra de quién, de la identidad y de la misma integridad del paciente, del adulto mayor. Siguiente, Wendy. Maltrato mediante restricción de la libertad física, el que mediante fuerza restrinja la libertad de la locomoción a otra persona mayor de edad, perteneciente a su grupo familiar o puesto bajo su cuidado, o en menor edad, mayor o menor edad, o sea que me distingo aquí, sobre el cual no se ejerza patria potestad, incurrirá en prisión de 16 a 36 meses y una multa de 1.3 a 24 salarios mínimos legales vigentes. La política pública y vejez se hace énfasis, ustedes la pueden mirar en internet, buscan política pública y vejez, buscan así y les descargan ese documento que tiene ahí todos los ejes, habla todos los ejes de derechos y también sobre alimentación y entornos saludables. Entonces, para que ustedes de pronto lo tengan ahí dentro de su material también. Se hace énfasis en la capacitación de cuidadores, ¿sí? En esta hay una parte dentro de la política pública que va hasta el 2030, más o menos, de capacitación de cuidadores informales que hay en los hogares para atender a sus familiares adultos mayores en situación de enfermedad crónica o mental. Ahí hacen énfasis en eso y bueno, no fue una política que se creó por azar, sino que se contemplan varios ejes de los cuales están los cuidadores informales, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta también. Para aquellos que están, ningún tipo de formación educativa. El abuso económico constituye otra forma de maltrato solapado. Yo lo especifiqué así, se manifiesta cuando se da el mal uso, se explota, se bloquean los bienes, el dinero de las personas mayores, provocando ¿qué? Primero daño, pérdida o robo y falsificación de objetos. Aquellos que falsifiquen los documentos del adulto mayor por quitarle su herencia, ¿sí? Por traspaso de propiedades, por traspaso de cuentas, están incurriendo en un delito. Entonces eso también tiene penalidad. La siguiente, maltrato por abandono o descuido consiste en dejar de brindar a la persona mayor los cuidados de supervisión. Estos cuidados son alimentación, vestido, higiene, vivencia y atención familiar. ¿Sí? Todo eso. Que ella se viste sola. No, pues sí se viste sola, pero usted tiene también que estar pendiente ahí de todas esas situaciones. Así sea su adulto mayor incomprensible, así no se quiera bañar, así diga, a propósito del no baño, yo les traía aquí algunas cositas básicas sobre a la hora del baño, del higiene. ¿Por qué no quiere bañarse? Puede que esté deprimido. Eso lo hace perder interés en las actividades, ¿cierto? Y actividades como cuál es el baño, el aseo. La enfermedad le impide recordar cuándo se bañó por última vez, ¿sí? ¿No puede ser algo de por qué no quiere bañarse, don Pepito? La falta de comodidad, por ejemplo, corrientes de aire o temperaturas frías, ¿sí? A la hora del baño usted no le va a echar el chorro, ¿sí? Entonces para eso hay que calentarle agüita si estamos en condición de calentarle el agua, o si no, si hay una ducha con agua caliente, o si hay la posibilidad, si están nuestras condiciones económicas nos favorecen un calentador, y si no, pues está la ollita para calentarle el agua. ¿Sí? Es que él no se lleva ya varios días sin bañarse. Puede ser que la corriente, y puede ser que estos relajes, y puede ser que estos fenómenos
climáticos hagan que no se bañe. Puede ser un estado de depresión, entonces, y puede ser la misma enfermedad también. No, está, se me hace que está bien. Puede sentir vergüenza al bañarse por no reconocer a la persona que le baña, ¿cierto? Usted como cuidador, ¿qué es? Como cuidadora. Mi mamá ya no se acuerda que yo soy su hija, por ejemplo. Un caso. Pero, ¿usted quién es? ¿Por qué me va a bañar? ¿Quién es usted? Puede preguntarle, pero ella está dentro de una situación de enfermedad Alzheimer, está presentando algún tipo de demencia. Entonces, eso la lleva a que no la reconozca usted como cuidadora o como cuidador principal, de lo que hablamos en la anterior clase. Se altera al ver que su cuidadora actúa con prisas a la hora del baño. Eso la pone, si está en una agitación, si está con síntomas adheridos a la enfermedad del Alzheimer, agitación, ¿cierto? Ansiedad, angustia. Y si yo voy deprisa porque tengo que salir, mamá, y no te he bañado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Él se altera o se altera ella, ¿sí? Entra en confusión, en desorientación, tras de que maneja desorientación en todo tiempo. Disculpe, ¿podría apagar los micrófonos? Es que hay interferencia. Dime. Si pueden apagar los micrófonos, que hay interferencia y no se escucha. Los micrófonos. ¿Tienen miedo al contacto? Perdón, que si pueden apagar los micrófonos. ¿Tienen miedo al contacto con el agua, al ruido o a caerse? ¿Cierto? Mi mamá no se baña hace días, mi papá no se baña. Puede ser que tiene frío, no quiere bañarse porque tiene miedo al agua, porque tiene miedo a caerse, en fin. Atención inmediata, el gobierno nacional a través del la mini protección social, ¿cierto? Y salud implementará una ruta de atención inmediata y determinará los medios de comunicación correspondientes frente a maltratos. Esa ruta está. Lo que pasa es que no se activa en algunos casos, pero esa ruta está. ¿Sí? Frente a maltratos contra el adulto mayor. Nivel de familia, centros de protección. Esto está a nivel de centros de protección, a nivel de las familias, a nivel hospitalario, institucional y encargadas del cuidado y protección de los adultos mayores, para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Sí? Siguiente, Wendy. La marginación y la pueden ustedes ver ahí de pronto un paréntesis, ¿cierto? A nivel de grupos de edades, vemos que prevalece la edad del rango de edad de 60 a 65 años en un 24.6%. Le sigue de 66 y 70 y 71 a 75 con 34%. Son los grupos de edad donde más prevalece la violación y el maltrato o discriminación hacia el adulto mayor. Continuamos. Continuamos. Artículo 34, que tiene que ver con los alimentos. Derecho a los alimentos, las personas adultas mayores tienen derecho a los alimentos y demás medios para su mantenimiento físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social. Serán proporcionados por quienes se encuentran obligados de acuerdo con la ley y capacidad económica. Los alimentos comprenden nutrición, vestuario, afiliación al sistema de salud, recreación, cultura, ¿cierto? ¿Qué es necesario para qué? Para un buen desarrollo a nivel emocional. Siguiente, Wendy. Bueno, y este sería como el
terminar la parte temática de los derechos un poquito en cuanto a normatividad. La siguiente, La dejo ahí en conclusiones, profe. dime. Ah, ¿Están viendo mi pantalla o no? no. No, señora. No, señora. Ahora sí, Wendy. Bueno, entonces hablamos de los alimentos, ¿cierto? Entonces ahí la ruta para alimentos, ahí yo la saqué, la pueden ver. Comisaría de familia, según sea, ¿sí? Defensoría de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ante ellos se presenta la demanda, ¿cierto? Con el nombre del adulto mayor y esa demanda va en contra de alimentos ante el juez competente, ¿cierto? Esa sería como la ruta que yo les creé en ese momento. Bueno, conclusiones. Entonces, el adulto mayor pertenece a un grupo vulnerable muy especial, ¿cierto? Si hablamos de vulnerabilidad, pues con mayor veras. La población más alta mayor es víctima de la violencia social e intrafamiliar. Y falta material educativo y campañas de sensibilización y divulgación frente a las personas mayores. Recomendaciones para que usted se lleve a casita. Garantizar una vida digna a los adultos mayores, empezando por nosotros como hijos, ¿cierto? Como parientes más cercanos, como núcleos familiar más cercanos. Concientizar e instruir a la sociedad en general sobre el respeto y reconocimiento de los derechos de las personas mayores, ¿sí? Y fortalecer los programas de adulto mayor conjuntamente con las instituciones del Estado y la sociedad civil organizada. A manera de conclusiones y a manera de tareas que usted se va a llevar a casita y para que usted haga pues sí, como digamos, el eco, ¿no? De hacerlo también a nivel de su comunidad, sí, de la parte donde usted está viviendo, ¿de acuerdo? Continuamos con la otra, Wendy. No, la de adulto mayor. ¿Esa es? Sí, profe, esa es la otra presentación que me enviaste. ¿Ah?
Esa es la otra presentación que me enviaste. No, la de paciente con demencia. ¿Te acuerdas? Ah, espérame un segundo. ¿Se puede hacer una pregunta? Sí, dime. Es referente a lo de la ley que existe para el adulto mayor. Ajá. ¿Qué es hacer cuando el adulto mayor quiere vivir acompañado? O sea, que ellos se niegan a vivir con sus hijos y deciden vivir solos en su casa. Y, o sea, ¿qué puede hacer uno? Porque pues ellos ya no están en edad de estar solitos, pero Sí. ellos se rehúsan a vivir con alguno de los hijos. ¿Hay alguna ley que uno les pueda como hacer entender que ellos no pueden vivir solos? Mm, pues ley como tal no existe, pero hay dentro de la ley que yo les mandé allí, que por favor para que ustedes la lean. Yo siempre les digo como una solución, ¿no? Una alternativa, ¿sí? Tratar de que llevarlos a uno de estos centros días, ¿sí? Centro día o centro vida que hay en toda Colombia, para que pues de pronto manejen la parte de socialización y no pues no, no se sientan a veces en sus casas, mm, digamos, excluidos, ¿sí? Más no hay que presionarlos, ¿cierto? No siempre, o tratar de buscarles un cuidador, ¿sí? Un cuidador, si en determinado caso él no quiere, por los motivos que sea, ¿cierto? Entonces hay que tratar de buscarles el cuidador, ¿cierto? El cuidador. Lo que pasa es que, pues en el caso específico de mi madre ha vivido, creció conmigo todo, siempre, siempre ha estado conmigo, y yo siempre fui su cuidadora hasta enero de este año. Ella se rehusó, Sí. ya no quería vivir más conmigo y ya se puso en una actitud un poco. Ujú. Bueno, el paciente con demencia, la persona que le estoy, sí, cerrar los micrófonos, por favor. Ya ese manejo ya lo tienes que hacer a nivel profesional, ¿sí? Integral. Tiene que ir a la parte de asesoría del gerontólogo y del psicólogo, ¿sí? En esa parte. Hacer como un tipo de valoración domiciliaria hasta que pronto puede haber un acompañamiento por parte de un cuidador externo o en determinado momento si ella eh, lástima que aquí no haya ese servicio de teleasistencia domiciliaria, ¿no? Aunque creo que se va a estar implementando, pero más adelante no sé cuándo, pero dentro de la política como tal existe la teleasistencia domiciliaria. Quiere decir como cuando el adolescente, ¿no? En esos casos crónicos o difíciles que ocurren, pues tener el teléfono a la mano y para ser escuchados por un equipo de profesionales. ¿Sí? Eso sería como lo que podríamos mirar en el caso de los adultos mayores solos o que deciden estar solos, ¿sí? Sería bueno que de pronto pudiéramos implementar eso más en Colombia, ¿de acuerdo? El paciente con demencia más allá de la enfermedad, ¿sí? Entonces, siguiente. Temas a tratar, pues el impacto del diagnóstico, la relación que hay médico, paciente, familia,
el individuo, la sociedad y los problemas frecuentes en la persona con demencia, consideraciones legales y estrategias para la prevención y manejo. Conclusiones, ¿sí? Vamos a ir avanzando un poquito. Wendy, en cuanto a la relación que existe entre, ¿qué es la demencia? Es un síndrome que implica el deterioro de la memoria, el intelecto, el comportamiento y la capacidad para realizar actividades de la vida diaria, ¿sí? Ya no se llama demencia como tal, según la definición que hay en el sistema mental, se llama trastorno neurocognitivo o cognoscitivo mayor. Ese es el verdadero significado de demencia. Ya no se llama demencia, sino trastorno neurocognitivo mayor. Eso es lo que determina a lo que ha el tratado este. ¿Qué tan frecuente es la demencia en el mundo? Entonces decimos que pues en un alto porcentaje, ¿cierto? En el 2030 estamos hablando de 76 millones y para el 2050 unos 135 millones, entre 5 y un 8% de la población mayor de 60 años o más va a estar en un determinado momento con estas cantidad de situaciones, ¿sí? Cada año se registran 7.7 millones de nuevos casos, ¿cierto? Y en Países Bajos y de medios ingresos un 58% y un 47.6 en personas que tienen, millones de personas que tienen demencia, ¿sí? Entonces, si vamos a hablar, eso va a pasos agigantados. Estamos hablando ya no de 47, sino que ya la cifra ha aumentado un 15% más. Entonces, pues, esto va cada día más. Siguiente. ¿Qué tan frecuente es en Colombia? ¿Cierto? Entonces, prevalencia, para un total de 9.4%, a mayor edad, mayor prevalencia. Y se ocurre en mujeres y más que nada en zona rural, ¿sí? Que no podemos, según estudios hechos últimamente, también afecta a la zona urbana, ¿sí? Siguiente. Demencias. Hay las primarias, tipos de demencias, primarias y secundarias. De las primarias se deriva la degenerativa, la vascular y la mixta, ¿sí? Ya no podemos decir que las demencias todas son no, hay primarias y hay secundarias de las degenerativas y presenta también vasculares a nivel de todo lo que tiene que ver irrigación del sistema vascular y la mixta que compete una parte neuronal y la parte también arterial o vascular. Y otro fenómeno, otra demencia puede ser por carencial, por problemas hormonales y por sustancias tóxicas. Estadios de la demencia, entonces leve, moderada y grave, ¿sí? Dificultades con actividades básicas cotidianas cuando estamos hablando de moderado y leve con dificultades con actividades instrumentales que son compras, manejo del dinero, utilización del transporte, ¿cierto? Interrelaciones, todo eso tiene que ver con la parte. Y la grave, pues que ya es totalmente dependiente. Muchas veces es lo que nosotros tenemos que afrontar, ¿cierto? Entonces, eso no es que de la noche a la mañana va a llegar acá grave, ¿no? Eso tiene sus fases, y ustedes lo están viendo ahí. Siguiente. A nivel clínico, pues hay dificultad para tareas familiares, pérdida de memoria, problemas del lenguaje, desorientación, son alteración en el juicio, no hay capacidad de razonamiento, ni de entablar diálogo, ni de meditar decisiones, pérdida de cosas, apariciones en lugares inapropiados y cambio de humor, conducta frecuente,
e inesperada y pérdida de la iniciativa. O sea, ya no hay interés ni motivación por hacer ninguna actividad. Siguiente. ¿Cuáles son los síntomas conductuales de la conducta, ¿cierto?, que usted va a encontrar en su paciente? Irritabilidad, agresividad verbal, se convierte en agresividad física, lenguaje reiterativo, imperativo, dependiente, demandante, ¿sí? Deambulación errática, quiere decir de un lado para otro, y por último, alteración en la conducta alimentaria y sexual, ¿sí? Impacto del diagnóstico, pues tiene que ver mucho la parte médica y la relación que ejerce entre médico, paciente y familia. Puntos a tener en cuenta: severidad del deterioro. Una vez usted hace ya esa valoración, la hace el neurólogo, el neuropsiquiatra, entonces el tipo de demencia, la edad del paciente, la voluntad anticipada, ¿cierto? Es un documento y usted lo puede hacer bajo notaría, ¿cierto? Lo que pasa es que no traje aquí la información que tiene que tener eso, o usted lo puede mirar también por internet. Requisitos para hacer el documento voluntario anticipado, voluntad anticipada, previa notaría, ¿no? Que ya no solamente interdicto la persona, sino que se puede manejar otro tipo. Pueden existir 2 o más personas en cuanto a esto. Entonces es como para que se tenga en cuenta. El lenguaje a utilizar y expectativa de vida. A tener en cuenta un poquito de eso. Siguiente. Entonces hay severidad del deterioro, ¿cierto? Aquí vemos calidad de vida, envejecimiento físico activo, y aquí vemos el deterioro total ya cuando el paciente está completamente postrado, ¿sí? Así. Siguiente. ¿Qué cambia? Entonces, el pronóstico, los síntomas, la evolución de la enfermedad y las alteraciones del comportamiento. Pues veíamos que hay irritabilidad, hay deambuleo, hay toda esta sintomatología. Siguiente. Opinión del paciente acerca de las conductas que deben seguirse en caso de que presentase una demencia, ¿cierto? Entonces tiene que presentar algo verbal o escrito. Toma decisiones al final de la enfermedad, ¿cierto? Toma decisiones. Si hay que hacer un documento por escrito, se hace. Eso no es que llegó el hijo o la hija, papá, vamos a hacer. No, eso tiene que ser puramente, tiene que ser bajo notaría, todo notariado. Ellos tienen los documentos, o si no, usted lo puede realizar previa asesoría de un abogado, una parte legal, para que eso quede bien estipulado, ¿sí? Siguiente. Dinámica familiar. Entonces está la parte de la sociedad, cómo ve la sociedad las demencias, como una enfermedad junto con el enfermo, como una autonomía versus la dependencia, y cómo la dinámica cambia en cuanto a dificultades económicas, en economía del hogar, se afecta por dificultades económicas, logísticas y personales, ¿sí? Si bien es cierto, toda esta situación familiar o de enfermedad acarrea en nosotros que nuestro bolsillo se ve afectado. Cualquier enfermedad que tenga usted de base. Siguiente. Entonces, aquí tenemos el impacto en el individuo, tipo de enfermedad, el compromiso que haya según sea, porque modifica personalidad, experiencias vitales, capacidad para afrontar los cambios que van a suceder, desde la parte mobiliaria, desde la parte profesional, desde la parte de cuidador, y maneras de manejar las crisis, ¿sí?, que van a llegar, porque van a llegar y van a poner los nervios de punta a todos nosotros. Flexibilidad, ¿cierto?
en cuanto hay que hacer cambios y en cuanto hay que delegar funciones, y existencia y calidad del apoyo social y de las instituciones, autonomía, dependencia, pérdida de habilidades, también la hay, y compromiso a nivel de funciones cognitivas y afecto y comportamiento. Todo eso se da cuando hay esta parte de demencias. Siguiente. Impacto en la familia. Pues hay nuevos roles, ¿cierto? Condiciones económicas afectadas, ¿cierto? Hay situaciones a nivel familiar, ¿cierto? Que hay que afrontar. Hay que delegar funciones, vuelvo y lo digo. Y pues ya el desenlace final, que es la muerte. Y luego la afrontación del duelo frente al cuidador que ha ejercido esa función, frente a la familia que ha estado alrededor de esa persona. Y frente al desenlace del proceso que nosotros decimos muchas veces cuándo va a terminar el proceso de enfermedad de mi madre o de mi padre, según sea. ¿Sí? Entonces eso amerita una cantidad de situaciones emocionales, espirituales y familiares en las cuales nosotros tenemos que tener la capacidad para poder, como digo yo, capotear las situaciones. Continúa Wendy. 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 ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Terminamos con la presentación y podemos seguir con el video. Sí, señora, o sea, continúa Un video. o la cambia el video de una vez. Sí, el video para que después del video hagamos las preguntas. Ah, bueno, ya voy a colocar el video entonces. Mientras el video podemos hacer pausita activa. Sí. Un segundito.
Vamos a estirar los bracitos, ¿cierto? Estiramientos. Perdón, ¿están viendo mi pantalla? No, señora. No, Wendy. Sí, yo estoy en la pantalla. Ok, espérame. Inspiramos y exhalamos. Hacemos los ejercicios de respiración. Movemos las manitos. Dibujamos circulitos. Movemos la cabeza. Dibujamos el número 6. Con la cabeza, el número 6. Arriba, derecha, izquierda, a un lado, frente, las piernas, adelante, atrás, con los dedos. Los ejercicios. Sí. Pusimos el video. Wendy. Ya, Profe, si ese que está ahí, el que estoy colocando es que ya lo colocaron. presentar. ¿Y es ese? Ya soy viejo, dice. Sí, es ese, pero es un video, es que me sale como si fuera presentaciones, Sí. Oh, como si me tocara ir pasándolo, ¿sí? sí. Creo que es ese. Ok, o sea, no tiene sonido. No. Ah, entonces voy a ir pasándolo, ¿sí? Ajá. Listo, me avisas cualquier cosa. Parpadeamos los ojos para evitar cansancio. Mano derecha, oreja izquierda. Mano izquierda, oreja derecha. Mano derecha, oreja izquierda. Oreja izquierda, mano. Oreja derecha. Simultáneamente levantamos las dos piernas. Pierna derecha, pierna izquierda. Pierna derecha, pierna izquierda. Nada, que sale el video, ¿vale? Sí, ahí está en la diapositiva. No la veo. Profesora, es que Wendy está pasando porque no es video, sino como que va pasando diapositivas, sin sonido, creo, que fue lo que dijo.
pero no la veo. Yo vuelvo y lo pongo. A ver si la profe. Sí, ahí se está viendo la diapositiva. Sí, pero no la estoy viendo yo. ¿Qué habrá pasado? Ah, tiene el micrófono apagado. Bueno, ¿Ya lo ves? ¿ah? ¿Estás viendo No. la pantalla, profe? No, Wendy. Sí, ya se Pues, ve. ¿y Entonces, qué se toca- ve? De pronto ya es problema de la profesora, porque creo que los otros asistentes sí lo estamos viendo. profe, si Pero quieres, sí, salte y sí vuelve se y ve, entras. pero Bueno, sí se ve, pero acordémonos que es importante que nuestras personas ciegas los ven después. Entonces sí es importante que tenga un sonido. Gracias. ¿dónde está? ¿Dónde está Wendy, si Wendy? lo empiezas a rotar y a leer, no sé, pues si la profe no lo ve, sería que si su merced lo está presentando, lo leyera o algo así. Wendy, gracias. Sí, señora, le iba a preguntar a la profe si ese video lo sacó de YouTube, si algo para colocarlo, porque si está con sonido lo sacó de YouTube. ¿Cómo llama? Ahí dice, ya soy viejo. Espéreme un segundo, miro si este video, si es un video que está en YouTube, pero espéreme un segundito. No, pues de los que yo te envié otro de los que te envié allí, Sí, para que espérame un no. segundito, ya lo está cargando. No se oye nada ni está pasando nada. No, todavía no lo he colocado, espéreme un segundito. Wendy, No, profe, dime. No podemos pasar el otro que hay allí.
Profe, es que solo me enviaste un video y ese video es el que no tiene sonido, que son como No, diapositivas. no por eso, pero hay otro que yo te mandé antes, ¿te acuerdas? Uno de Es los que que hay yo te otro mandé. de hoy, No, de la clase pasada. pero el video que me enviaste la semana pasada ya lo colocamos. Ah, no, mentiras, espérame. Ya Hay lo otro busco. que no lo hemos colocado. Entonces era Serás un ese. cuidador si sigues estas recomendaciones. ¿Serás ¿Te un acuerdas? cuidador de excelencia? Ajá, eso. Listo, ya lo estoy colocando. Espera. Está cargando. Wendy, Wendy, El video que me envió está pesado y no me quiere ¿está descargar. pesado? ¿No quieres descargar? Ay, Dios. Espérame un segundito. Entonces hagamos las preguntas, Wendy, ¿sí? De las que quedaron pendientes. Si quieres mientras tanto, mientras No, ya me descarga bien el estamos, archivo. está muy pesado seguro. Mm, hacemos las, Ya, permíteme que ya cargue. Profe, puedes hacernos un favor, nos lo puede enviar y nosotros miramos si es por internet, pues para buscarlo, para que su merced continúe con la clase. ay, qué bullaranga. ¿Lo están escuchando? No, 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 señora. nada. Está muy pesado el video, Wendy. No se escucha, profe. Está muy pesado el video. Tengamos un poco de paciencia, por favor. Profe y Wendy, yo sugiero, no sé, con todo respeto, que los videos o las presentaciones que están aquí, como se está grabando la clase y si lo vamos a ver lo que no entendamos, pues que nos lo compartan en WhatsApp, los videos y eso porque pues han tenido inconvenientes y no ha avanzado la clase, con todo respeto. Muchas gracias.
Wendy. Bueno, No se continuando con la entiende nada. continuando con la temática. Es mucho más que una conversación común y corriente. Puede ser en voz alta, en susurros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a Geriatría con Sentido. Ya me conoces, soy el ¿Lo están escuchando? Sí. Sí, Ah, Sí, bueno. señora. Listo, gracias. Sí, gracias. doctor Álvaro Cruz, soy geriatra, tanatólogo y psicogerontólogo. La verdad es que siempre me da mucho gusto poder saludarte y ya sabes que semana con semana te comparto un video de la experiencia que he tenido en la semana con mis pacientes para que tú puedas aprender de eso y te puedas llevar, por supuesto, la mejor información. Este video va a ser algunos tips, algunas recomendaciones para los cuidadores. ¿Por qué por los cuidadores o para los cuidadores? Perdón, alguien tiene el micrófono encendido y lo voy a apagar. Cuidadores, porque esta semana característicamente me tocó ver muchos cuidadores colapsados. Sin embargo, me di cuenta de que cada uno de los cuidadores a los que yo vi, atendí, es que ellos no saben qué hacer, ¿sí? O sea, prácticamente no saben qué hacer, no tienen una organización, ¿sí? No saben qué actividades hacer o cuáles son realmente sus funciones, ¿sí? Pero además de eso, te puedo contar muchísimas historias. La primera de ellas es de un señor con Parkinson, el cual tenía 7 hijos. De esos 7 hijos, solamente una cuidadora se encargaba de ella. ¿Por qué? De él. ¿Por qué? Porque ella, la cuidadora, pues era la mujer que se había quedado sola en la casa con sus padres, la que no se había casado y la que no tenía hijos. Entonces fue la cuidadora pues, que se eligió, ¿no? Otro caso en donde un paciente con demencia, su nieta, sí, ni siquiera uno de sus hijos, que también tenía hijos, pero su nieta era la que la cuidaba y ella sentía este deseo de cuidar a la persona, ¿no? O también historias de cuidadores en donde yo intencionadamente les pregunto, a ver, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Y muchos de ellos pues no saben ni por dónde o no tienen un camino. Entonces, en este video te voy a dar algunas de las funciones más importantes que tiene que tener un cuidador de adultos mayores para que así puedas brindar un cuidado de excelencia. Así que vamos con la información y bienvenidos. Muy bien, antes de entrar con estas funciones específicas que debe de tener un cuidador, para ser concreto y preciso, antes de eso te quiero hacer la pregunta para que tú lo analices. Yo te voy a dar una explicación breve y sencilla, como lo hacemos aquí en Geriatría con Sentido. ¿Qué es cuidar? Sí, incluso lo tengo aquí anotado porque quiero que quede bien claro y bien preciso. Cuidar tiene 3 elementos importantes. El primero de ellos es el cuidado, ¿sí? Pero no solamente el cuidado del paciente, porque los cuidadores habitualmente me dicen, es que el paciente, y es que el paciente, y es que el paciente. Sí, pero tú, ¿en dónde estás? Entonces, un elemento que debe tomar en cuenta el cuidador es que debes de cuidar al paciente, de acuerdo, pero te debes también de tener este autocuidado. El segundo de ellos que quiero comentar y que lo he visto muy frecuentemente es el respeto, ¿sí? Así como el paciente, ¿sí? O tú mismo como cuidador le das un respeto a la persona que estás cuidando, también el adulto mayor debería tener un respeto hacia el cuidador. Porque yo he visto, incluso lo vi en la semana y por eso lo pongo acá, es que a veces los cuidadores pues dejan que el adulto mayor haga lo que sea, que diga lo que quiera, que se comporte como quiera y el cuidador no dice nada. Entonces un elemento importante es el respeto, ¿sí? Mutuo, el respeto mutuo, ¿sí? Y el tercero es la aceptación,
¿sí? La aceptación, obviamente, del paciente, de su enfermedad, pero también el cuidador debe de aceptar de cierta forma a qué tipo de paciente está cuidando, qué características tiene. Y si es un cuidador, que generalmente puede ser un familiar cercano, bueno, pues aceptar de una forma paulatina y pausada de que obviamente la enfermedad de su familiar va a seguir avanzando. Entonces, estos elementos son intrínsecos del cuidador, recuérdalo, el cuidado, el respeto y la aceptación mutua. Bien, ahora, es importante que recuerdes que el cuidador tiene funciones, como lo voy a mencionar, 5 importantes. Hay muchísimas funciones realmente del cuidador, ¿sí? Porque hay muchísimas, pero quiero comentar contigo que un cuidador, al momento de brindar estos cuidados generales o estos cuidados ya más particulares, en teoría no se debería de generar un vínculo importante con la persona a cuidar, en este caso un adulto mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay veces que hay cuidadores, hay 2 tipos de cuidadores, uno que es muy sobreprotector, ¿sí? Que protege, que no quiere que le pase nada al adulto mayor, y el otro que interviene, ¿sí? Pero interviene mucho el sentimentalismo, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo precisamente de estos dos, es el que sobreprotege. Como en todo, cuando yo sobreprotejo, entonces el paciente va a tender a enfermar de alguna forma, ¿sí? Pero los cuidadores que yo vi en la semana, en la experiencia que te estoy comentando, yo creo que de los 15 que vi probablemente, yo creo 14 o 13 de ellos son familiares directos, ¿sí? Y esto ¿por qué es importante? Porque el cuidador, ¿sí? Si yo tengo a mi papá que está enfermo, o tengo a mi abuelito, o a mi esposa, o quien sea, y es un familiar cercano, entonces se involucra mucho el sentimentalismo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que un cuidador debe estar, en teoría, neutro en cuanto a sus pensamientos y en sus emociones, para poder entonces brindar unos cuidados efectivos. Porque si sobreprotejo, entonces voy a dejar los cuidados de lado porque estoy sobreprotegiendo. Pero si también caigo en el sentimentalismo de porque es mi papá, es que es mi mamá, mi abuelito, es que es mi abuelita, es mi tío, lo que sea, si es un familiar directo, entonces los sentimientos que tengo hacia esa persona van a nublar mi visión como cuidador. Entonces no voy a poder brindar los cuidados correspondientes. Ahora, puntos muy importantes que quiero comentarte. Recuerda que un cuidador, ¿sí?, tiene elementos de organización. ¿Esto qué quiere decir? Si yo soy un cuidador, entonces si están mis hermanos, o están a lo mejor, no sé, unos nietos, están algunos sobrinos, no sé, quién sea, entonces una de las funciones principales del cuidador es organizar, ¿sí? Es decir, a ver, ¿sabes qué? Tú y tú, si estás dispuesto a ayudarme, correcto. Bien, entonces vamos a organizarnos todos y vamos a ver qué días puedes tú, qué días puedes yo, qué días puede el otro, etcétera, en base a las actividades que cada uno está realizando, ¿sí? Y el otro punto importante que también detecté, que no lo tienen, es que no saben delegar, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir entonces? Que si yo ya dije, ya organicé mis actividades que yo hago, ¿sí?, con mi paciente, entonces yo las tengo que delegar a esas personas. Si, por ejemplo, a las 3 de la tarde le das medicamento, ¿sí?, entonces lo que puedes hacer es decirle, sabes que mira, tú le vas a dar a las 3 de la tarde el medicamento, eso es delegar, y tú lo vas a cuidar o lo vas a cambiar de, no sé, de pañal o de lo que sea, a las 12 del mediodía, como un ejemplo, ¿no? Entonces, importante, cuidador, organiza y delega toda actividad que tú vayas a realizar. Y ahorita te voy a comentar las 5 actividades más importantes. Te cuento que yo soy ingeniero civil. Actualmente me desarrollo como... Muy bien. Ahora, sabiendo cuáles son algunas de las características que debe tener un cuidador, ¿sí?, voy a mencionarte las funciones, ¿sí? Una cosa son las características del cuidador, que ese puede ser motivo de otro video, pero estas son las acciones que debe de tener un cuidador, ¿sí? Bien, recuerda que la mayoría de los cuidadores, ¿sí?, que yo he visto son por elección,
¿Esto qué quiere decir? Que no te haces estas preguntas, estas 3 preguntas que tú te debes de hacer como cuidador, en dado caso de que así te toque hacerlo, o si tú quieres hacerlo. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, la mayor parte de los cuidadores son porque tú te tocó, y el cuidador así como que, bueno, ¿yo por qué? ¿No? Y luego a veces no dicen nada y son cuidadores de manera forzosa. Y eso genera, por supuesto, que los cuidados no sean los más adecuados. A eso voy con el ejemplo que puse al principio, ¿sí? Entonces, hazte estas 3 preguntas. ¿Quieres hacerlo realmente? ¿Quieres ser un cuidador? Porque luego a veces dicen, no, pues es que no quiero, pero pues ya ni modo, me tocó. Si no te contestas estas 3 preguntas y o 2 de ellas, tú dices que no, entonces no puedes ser un cuidador, ¿sí? ¿Quieres? Cuestiónatelo. Si no quieres, cuidado, porque implica muchas cosas ser un cuidador. Acuérdate que ya lo vimos en videos anteriores, en donde un colapso del cuidador puede llevar muchísimas afectaciones a nivel físico, emocional, cognitivo, social, familiar, infinidad. Ahora, si sí quieres, ok, puedes hacerlo, porque una cosa es que yo quiera decir, ay, no, sí lo voy a hacer, ¿verdad? Pero pues, ¿dónde están los conocimientos? ¿Sí? Porque si quieres y luego dices tú, bueno, sí puedo hacerlo, pues quién sabe, vamos a ver si puedo hacerlo, porque vas a brindar entonces cuidados que no son los adecuados. El poder tiene que ver con la capacidad que tú tienes como cuidador y los conocimientos que tengan. Por eso es importante que un cuidador de adultos mayores siempre debe de llevar de la mano a alguien que lo vaya orientando en esos cuidados, de preferencia un profesional, ¿sí? Ahora, debes hacerlo. Debes hacerlo porque no, pues es que me tocó, debo hacerlo. Es que soy la hija única, debo de hacerlo. Soy el hijo que tiene más dinero, debo de hacerlo. Es que si dice la sociedad, ¿debes hacerlo? ¿Sí? Entonces, esta pregunta tiene que ver mucho con los introyectos que tiene la sociedad sobre los cuidadores. Es que tú eres el hijo, tú debes de hacerlo. Ok, debes de hacerlo, pero si no quieres, entonces no puedes ser un cuidador. Debes de hacerlo porque eres el hijo mayor, un ejemplo, pero no puedes porque no tienes los conocimientos, tienes una enfermedad, te duele la columna, entonces no puedes ser un cuidador. Entonces, si no eres un cuidador, igual te lo puedes cuestionar. Si ya eres un cuidador, cuestiónate estas 3 preguntas para poder seguir avanzando en estos cuidados. Bien, ahora, ya sabiendo esto, ahora te voy a mencionar cuáles son las 5 acciones más importantes que debe tener un cuidador. Bien, la primera de ellas es el acompañamiento y el apoyo emocional. ¿Qué quiere decir el acompañamiento? Es un acompañamiento activo. Muchas de las veces, y yo divido así el acompañamiento, en un acompañamiento pasivo y en un acompañamiento activo. El acompañamiento que debe de hacer un cuidador es un acompañamiento activo. Hay que estarlo moviendo, hay que estarlo caminando, hay que estar activos con él, a eso me refiero, en diferentes aspectos del paciente, físico, mental, emocional. Bien, y por supuesto, este acompañamiento activo va acompañado del emocional, ¿sí? ¿Qué siente, qué no siente, qué le pasó durante el día, si está triste porque está triste? No solamente el cuidado físico, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando un cuidador hace un acompañamiento activo y emocional, entonces está haciendo un acompañamiento mucho más profundo, mucho más, digamos, complementario al paciente, ¿sí? Bien, ahora, el 2, una terapia de estimulación cognitiva. No es suficiente que tengas cuidados físicos y que tengas cuidados emocionales. Un cuidador tiene la función de hacer una estimulación mental, una estimulación. Por ejemplo, tienes un paciente que tiene deterioro cognitivo, pues entonces hay que decir, a ver, ¿qué hora es? ¿Dónde estás? ¿Cuál es la fecha? ¿Cómo se llaman tus hijos? ¿Cómo se llaman los nietos? ¿Cómo me llamo yo? ¿Dónde está tu casa? La dirección, no sé, muchos ejemplos. Si quieres escribir algo, una sopa de letras, un crucigrama. Entonces, fíjense todo lo que implica ser un cuidador. Por eso te tienes que cuestionar esto. No es cualquier cosa, ¿sí? Entonces ya llevamos 2.
Apoyo emocional, cognitivo, muy importante. Bien, movilizar y transferir, básico y fundamental en todo cuidador, ¿sí? Hay técnicas para movilizar al paciente en la cama, que puede ser motivo de otro video. Hay técnicas para movilizar al paciente de la cama al sillón. Hay técnicas específicas para movilizar del sillón a la cama. Hay técnicas específicas para, en dado caso que el paciente se haya caído, ¿cómo lo voy a levantar? ¿Cómo le voy a ayudar? Porque no nada más se levanta así como bulto, no. Hay técnicas específicas y el cuidador debe de saberlo. Transferir, exactamente lo mismo lo que acabo de decir, movilizar dentro de cama y fuera de la cama. Cómo va a caminar, a lo mejor cómo debe utilizar el bastón, la andadera, todo. Wendy, Señora, en la anterior presentación, o sea, en la clase pasada, se dejaron algunas preguntitas. Entonces, sería bueno que dentro de la bitácora que ellos están haciendo, el diario de que están llevando, todas esas preguntas juntas con las que está esbozando este médico, que es muy importante, las vayan respondiendo en esa bitácora o en ese diario que voluntariamente cada uno está haciendo para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Profe, buenas noches. Disculpe, es que vengo en la calle y ya se me va a acabar tengo un señora. minuto de porcentaje, entonces me voy a retirar. De todas maneras, muchas gracias, muy importante la clase, Dios la bendiga. Amén, a ustedes también. Entonces, quedo pendiente con todas esas preguntitas que está lanzando aquí el doctor del video y las preguntas de la exposición pasada que se dio. Algunas preguntitas también que ustedes las pueden ir anotando en su diario de campo o su diario o en su bitácora de cuidado. O sea, eso lo van a plasmar en un cuaderno, que lo tengan ustedes ahí, que no se quede simplemente por este tiempo o lo que dura el módulo, sino que sea algo secuencial, que lo llevemos durante el tiempo que estamos cuidando a nuestro paciente, ¿de acuerdo? Si hay alguna pregunta, aunque ya estamos sobre el tiempo. tenemos unas preguntas en el chat. Ok. De la Dime, señora Miriam. doña Miriam. Bueno, buenas tardes. Yo quiero hablar referente al video, me parece muy importante, pero si bien es cierto, no todos somos cuidadoras de personas mayores o de Ajá. adulto mayor, que se dice es persona mayor, no adulto mayor. Entonces sí me parece importante, o sea, tomarlo, empoderarnos de lo que dice ese médico, ese doctor, para poderlo poner en nuestra vida cotidiana, porque siempre todos somos cuidadores de algo, una persona. Exacto. No Ajá. siempre la persona mayor, mi niña tiene, bueno, mi niña, ella tiene una discapacidad cognitiva severa, entonces es mi niña, pero tiene 31 años. Exacto. Entonces, Sí, si bien... esto, doña Miriam, qué pena cortarle, esto lo extrapolamos, digámoslo así, o plasmamos a nuestro paciente que no solamente es adulto mayor o persona mayor, sino que Ajá. es otro tipo de paciente al que estamos nosotros cuidando. Entonces, vale Ajá, la otro tipo de aclaración. personas, sí. Ajá, sí, Perfecto, señora. sí, porque pues yo no soy médico ni enfermera, entonces para mí la palabra paciente como que no me parece, pero sí, por lo menos Tranquila. aquí amo a mi hija, mi Ajá. esposo también es oxígeno dependiente, entonces más o menos va uno conociendo, pero sí es Ok. importante, verdad que valoro mucho el video, sabemos que hay tropiezos en la tecnología, pero sí es importante que lo veamos total, todo, y recapacitemos cada palabra que dice ese doctor, y sí es bastante importante para poderlo aplicar en nuestro Por eso diario es vivir. importante que Gracias. cada uno haga su bitácora de cuidado o haga su diario de cuidado para que no sea solamente el tiempo que dura el diplomado, sino que sea algo que tengamos secuencial de todos los días, más en lo que estamos en nuestra labor tan importante que es cuidar. ¿De acuerdo? ¿Alguien más va a preguntar? Profe, tenemos a la señora Mariluna Ja. Doña Marilu, cuéntenme. Aló, no, yo ya había hecho la pregunta y la profesora me la respondió de qué Sí, hacer señora. cuando uno le quiere brindar pues toda la atención al adulto mayor, porque en mi caso yo tenía hasta enero 2 personas con dependencia funcional, mi madre de 83 años y mi hijo de 28, pero Sí, ella señora.
vivir solita su casita y por más de que de insistir que no, pues se fue. Entonces uno como, la pregunta es cómo uno, ¿cómo decirlo? ¿Cómo uno vulnerarse para no verse afectado por las decisiones que ellos toman? Porque pues ella dice que todavía está en capacidad de tomar decisiones. Entonces era esa mi pregunta, pero pues ya acudiremos a la parte legal o a lo que sea necesario para poderme responder mi O sea, pregunta. la parte legal siempre y cuando haya algún tipo de situación anómala que ustedes vean y consideren, ¿sí? Que hay que hacerlo. Pero ella si decide, ya es decisión de ella, salvo que de pronto se pueda firmar un documento, qué sé yo, eso de pronto ya sería como asesorarte viendo un abogado, donde se haga un documento previo a notaría y ustedes ahí firman alguno de todos los hijos o el que ustedes decidan como representante de todos sus hermanos para que eso quede como bien estipulado, ¿no? ¿Sí, doña Marilu? Sí, señora, sí. Sí, muchas gracias, profe. Bueno, a ustedes. Dime, ¿alguien más, Wendy, va a preguntar? Tenemos a Ángela Alonso Aguilar. Doña Ángela. Ángel. Dime. Aló. Entonces démosle paso a la No se señora escucha. Esperanza Sepúlveda. Doña Esperanza. Profe, buenas tardes, gracias. Hola, buenas tardes, Eh, ¿cómo estás? Mi pregunta es más que todo una consulta con Wendy. El primero, no pude asistir a clase porque tuve una cita médica en la tarde. Señora. ¿Debo de pasarle la fórmula o Ya internamente, la excusa? No, Como señora, la internamente excusa. hablas con ella, ¿de acuerdo? No, tranquila, no te preocupes, igual lo importante es que yo envío las clases al grupo y ustedes las pueden volver a ver, no se preocupen por eso, Sí, tranquila. yo ya revisé esa clase que el tema fue el dolor. Entonces ya la miré, ya estuve, mejor dicho, en la clase. Listo, señora Esperanza, Bueno, tranquila. bueno, gracias. Démosle otro paso a la señora Gloria Marina Borges. Doña Gloria. Hola. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, no, que lo que pasa es que a mí me pareció importante lo que el doctor dijo, que no descuidarnos nosotros tampoco, porque y de verdad que yo sí he aprendido mucho porque yo soy la cuidadora del niño, pero yo no sabía nada de todas estas cosas. Y a veces si uno se siente desesperado porque no tiene el conocimiento suficiente para, bueno, ¿qué hago? Pero entonces en este momento me pareció tan bonito eso de que no descuidarnos nosotros como cuidadores porque también nos podemos enfermar también de esa angustia de ¿Te que qué acuerdas hago de lo ahora? que yo decía del té? Ámate, consiéntate, valórate, arriésgate. Uy, sí, O sea, es amarme yo, es tener mi autoestima, es tener mi sí, autopercepción y mi autoimagen tan bien que eso que yo estoy dando se vea reflejado en el cuidado de mi hermano ay, mayor sí. o de mi familiar. Para poderle transmitir a mi cuidador ese agrado de estar con uno. Exacto. ¿Sí? Y Muy nosotros bien. también estar también como, sí, con ese amor ahí, pudiendo ayudar. Exacto. Muchas Sí, gracias. Qué bueno que bueno, todo muchas este video gracias. nos haya servido bastante y como les digo, hacer la bitácora, hacer el diario, el que quiera, no es algo impositivo, pero sería bueno que ustedes lo hicieran de permanente, que lo tuvieran en casita, adaptándolo y viviendo cada experiencia, porque cada día es un día, hay que vivir y hay que saber de que cada día hay que empezar de nuevo viviendo con nuestra situación y frente a nuestro entorno y frente a nuestro familiar y frente a esa persona que estamos cuidando. ¿De acuerdo? Ay, sí, Profe, si señora, quiere, muchas gracias. antes de Bendiciones. irnos, démosle la palabra a la señora Brígida, que es la última, para que Bueno, doña completemos de Brígida. responder. Bueno. Buena tarde. Profe, gracias. Sí, señora.
Mi hermana es 2 años, vive en la actualidad con ella, pero mi hermana no le da, la tiene, No se escucha bien. como en un enramo. ¿Se escucha? ¿Tienes el Tienen que micrófono? cerrar los micrófonos porque no se escucha bien. Bueno, profesora, una pregunta. Yo soy una persona con discapacidad. Tengo una hermana que está, mi madre vive con ella, pero mi hermana, mi madre no le da nada, absolutamente nada, además del techo. Y la tiene viviendo en una forma deplorable. ¿Ante quién se puede, qué instancia debo seguir para que ella responda por mi madre? Para que ella reciba qué, perdón. Para que ella Responda como madre. Ya. O sea, que le No, dé- mire, lo que está diciendo Brígida, perdón, yo me meto, es que los micrófonos, si no los cerramos, si no tenemos respeto por el otro, escucharlo, esperar que termine. Lo que está diciendo Brígida es que ¿a dónde la pueden orientar? La mamá de ella vive con una hermana y la hermana solo le brinda techo. ¿Cómo hace ella para que la hermana le brinde una mejor calidad de vida a la mamá? Gracias. Ya. La ruta que yo les escribí allí, ¿no? Debes ir a comisaría, luego Defensoría del Instituto con Bienestar Familiar. Dependiendo de la situación de tu caso, ellos te van a remitir a la dependencia judicial, ¿sí? Y eso va a tomar caso el juez o la persona que esté al tanto de eso. Esa sería como la ruta, ¿sí? ¿Me hago entender? Aló. Yo creería que sería bueno hacer la Defensoría del Pueblo y la orientaran, porque un bienestar familiar para su mamá, no creo. No, en bienestar familiar también, pero pues si quieren, sí, o más antes, ¿qué comisaría es defensoría? ¿De acuerdo? Aló. Bueno. Ya como que terminamos. Muchas gracias, profe, por Bueno, la a clase y usted. hasta luego, que estén muy bien todos. Buenas noches, feliz fin de semana. Bendiciones. Gracias, lo mismo. Bendiciones. Cualquier pregunta que tengan en las próximas clases, entonces les podemos dar una orientación. O ustedes de pronto pues mirar a ver por los estamentos que tenemos, defensoría, comisarías, a exponer su caso, ¿sí? Básicamente sería como la ruta a seguir. Muchas gracias, profesora. Mi Dios la bendiga. Amén. Así sea. Gracias. Muchas gracias. Se despide Carlos Alberto. Excelente fin de semana. Hasta luego. Wendy, muchas gracias. Wendy, Muchas gracias para todos y para la A ustedes, profesora. muchas gracias. Un abrazo. Recuerden la clase de mañana de 8 a 10 de la mañana, por favor. Después les comparten la grabación, ¿cierto, Wendy? Sí, sí, señora. Yo creo que mañana comparto la grabación porque pues se demora un poquito de subir. Muchas gracias. a YouTube. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.